Gracias, presidenta. Bueno, con carácter previo, quiero congratularme de poder salir aquí, a esta tribuna, con una cufilla y no, como ocurre en el Parlamento Europeo, donde se vulneran los derechos de los diputados, a solidarizarse con unas víctimas que llevan 75 años sufriendo. Y, por otro lado, lamentar que este Parlamento no haya guardado con carácter previo un minuto de silencio, tanto para solidarizarnos con las víctimas del atentado terrorista en Israel como con los palestinos, el pueblo palestino que lleva 75 años encerrado en la mayor cárcel a cielo abierto del mundo y que vienen sufriendo un genocidio en estos momentos. Y ya me centro en la cuestión que venimos a plantear. Y es que, señor consejero, dice usted que escuchan. Debe usted concretar a quién escuchan. Porque resulta paradójico que un partido que tiene en torno a 100 alcaldías, 107 creo que son, no vaya a ser que me acusen de quitarles alguna, que tiene en torno a 100 alcaldías, diga que algunas localidades donde tienen alcaldías no conoce de los problemas que vienen sufriendo los jóvenes y las jóvenes de sus municipios para acceder a sus centros de estudio, la verdad es que contradice lo que usted dice de que escuchan. Porque lo que le voy a decir es que en esta comunidad, nosotras, antes de que lo diga usted, que tenemos una representación institucional pequeña, muy pequeña, por si quiere usted matizarlo, somos capaces de entrevistarnos con Óscar, con Daniel, con Celia, con Elvira, con Sandra, con Laleitz, con Emmanuel, con Aitana, con Nadia, con Ángela, con Cristina, con Ana, con Valentín, con Yura, con Sergio, con Iván, con Asnae, con Fátima y con cientos y cientos, a través de sus representantes, de estudiantes de nuestra comunidad que tienen problemas para acceder a sus centros de estudios. Cientos igual es pasarme, pero desde luego con cientos de habitantes del mundo rural que tienen problemas para acceder a derechos públicos básicos y fundamentales. Yo sé que veníamos a hablar del transporte no escolar, sino del transporte de viajeros, pero los problemas que se generan para acceder al ámbito escolar, al ámbito educativo, vamos a decir, porque no podemos llamar, yo creo, a la universidad estrictamente escolar. Y, efectivamente, el transporte escolar sí que es una obligación legal que se cumple y que no es competencia de su consejería, sino de la Consejería de Educación, y que va referido exclusivamente a la educación obligatoria. Por eso, lo que nosotros nos estamos planteando en este momento es que una consejería que puede estar bien definida, que dice que va a preocuparse por los ayuntamientos, por las entidades locales, que va a preocuparse por el reto demográfico, que va a preocuparse porque los que habitan el mundo rural no estén en inferioridad de condiciones con respecto a los que no lo habitan, pues haya hecho un parche. Me citaba usted, me van a hacer protagonista de los plenos aun cuando no intervengo yo, me parece bien, un parche para aquellas localidades más grandes. Y supongo donde su alcaldesa sí que se ha molestado. Háganselo mirar los alcaldes de Alfaro, de Santo Domingo o de otras localidades en las que les dan igual sus propios habitantes. Y así nos lo transmitían. Yo le digo que los estudiantes y las estudiantes de Alfaro, al primer sitio al que se dirigieron, como usted sabe que ha sido alcalde, al primer sitio que se dirige normalmente un ciudadano o una ciudadana cuando tiene un problema es a su ayuntamiento. Pues al primer sitio que se dirigieron fue a la alcaldesa de Alfaro, la callada por respuesta. Y me centro mucho en Alfaro porque la situación es de frustración total y absoluta. Porque llegan a Logroño, cuando llegan a las 8:24 de la mañana. ¿Sabe usted a qué hora comienza la universidad en La Rioja? A las 8 de la mañana. ¿Sabe usted que si llegan a las 8:24 pierden al menos la primera clase, verdad, señor Osés? Y ustedes a ellos no les dan respuesta. Pero además se les ha olvidado una cosa. ¿Usted sabe que los estudiantes tienen que regresar a su casa a comer? O que incluso a dormir. Porque también se han olvidado ustedes que hay turnos de tarde, al menos en los centros de formación profesional, también en la universidad. Y que hay estudiantes que se han visto obligados a alquilar
una vivienda en Logroño para poder cursar sus estudios de formación profesional en la capital, ya que no tienen mecanismo alguno para volver a su domicilio sin faltar a la última clase. Y yo le digo, miren, tienen ustedes una mayoría absoluta, es decir, todos los consejeros del Gobierno de La Rioja son del mismo color. Creo que podrá usted hablar con el señor Galiana y creo que les ha faltado planificación, porque este es un problema que ustedes lo han sufrido también, porque aunque no estaban en el Gobierno de La Rioja, han estado en distintos municipios en la anterior legislatura, ¿verdad? Y sabían, en concreto en Santo Domingo, y sabían de la existencia de estos problemas. ¿Por qué no planificaron ustedes y coordinaron horarios y coordinaron transporte? Y me va a decir que el transporte viene de atrás. Sí, viene del año 2017, donde también gobernaban ustedes. Hicieron un contrato hasta el 2027. Un contrato hasta el 2027 que afortunadamente ya no van a poder volver a hacer, porque afortunadamente la Ley de Contratos establece una duración máxima de cuatro años. Pero, por no volverlo a traer otro día, señor Osés, me quiero centrar en lo educativo. Pero usted sabe los problemas que hay en muchos municipios pequeños de nuestra comunidad, donde no pueden ir a comprar, por ejemplo, o no podían ir a comprar, por ejemplo, de Bergasa a Arnedo sin quedarse a comer en Arnedo. ¿Vamos a racionalizar los horarios? ¿O vamos a, por la vía indirecta, obligar a todas las personas que viven en el mundo rural a utilizar el vehículo privado? Esto tiene mucha importancia. Y tiene mucha importancia porque además tiene usted en su consejería, señor Osés, es verdad, una partida que el Gobierno anterior no ejecutó, para, coordinadamente con la Consejería de Educación, pues plasmar una ruta educativa de la formación profesional. Estaba pensada para la formación profesional, pero, como no, se puede también asimilar o incorporar las necesidades del ámbito universitario. Incluso se podría estudiar la posibilidad de utilizar esa red escolar en algunos puntos para que pudiera ser utilizado por otro tipo de personas en ese transporte. Eso es algo que no es posible que no era posible porque estaba todavía en vigor un contrato que no lo contemplaba, pero que creo que es importante que se pueda abordar. Espero, señor Osés, que no me conteste lo que me dijo el señor Alacid en un debate. No vamos a poner un autobús para una persona. Pues sí, señor Osés. Esa persona que no puede acceder a su centro de estudios tiene los mismos derechos que cualquier otro ciudadano de nuestra comunidad autónoma. Y esto no es una cuestión cuantitativa. Usted tiene la obligación de garantizar los derechos de acceso a la educación pública, a la sanidad pública, a los servicios sociales, en igualdad de condiciones a los habitantes de las capitales que de fuera de nuestra comunidad. Y no me digan que escuchan y actúan, porque escuchar, le reitero, poco han escuchado cuando tiene la gente, después de haber hecho distintas llamadas a distintos lugares. Igual es que no escucha usted al señor Galiana, porque yo le digo que gente de Santo Domingo venía llamando vez tras vez a la Consejería de Educación. No sé si no le ha llegado al señor Galiana o el señor Galiana no se lo ha dicho a usted, no lo sé. Creo que los ciudadanos y las ciudadanas no tenemos que saber directamente el teléfono del consejero y que tendrán que mirar cómo se resuelve este tipo de cuestiones. ¿De verdad le parece de recibo que tengan que alquilar una vivienda, pues familias que están a menos de 100 kilómetros para poder cursar estudios? ¿De verdad que tenemos que amparar o crear o instarles para que creen becas de movilidad dentro del ámbito de nuestra comunidad autónoma? Resuelvan de una vez por todas el tema del transporte, especialmente en el ámbito de la educación. Pero es que además tenemos problemas serios. Hablábamos el otro día de la falta de matrícula este año en la Escuela de Hostelería. ¿De verdad creen que no tiene nada que ver que no haya un transporte que garantice que puedan acceder estudiantes de otras zonas? Es que además el transporte vertebra nuestro territorio y nos permite impartir enseñanzas de formación profesional no solo en la capital. Políticas como las que se están llevando en estos momentos llevan a que solo haya oferta formativa en la capital o, en todo caso, igual en Calahorra. Es necesario vertebrar el territorio, es necesario dignificar la formación profesional, es necesario garantizar que tenemos una oferta suficiente y que no toda la oferta sea en Logroño.
La formación profesional incentiva también la instalación de empresas en su entorno, la cualificación del personal, y tiene que estar de una manera homogénea repartida en toda nuestra comunidad. Resuelvan de una vez por todas el tema del transporte universitario, del transporte de la formación profesional y, cómo no, también del transporte de los ciudadanos y ciudadanas del entorno rural. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Y gracias, señor Osés. Veo que es usted el alumno aventajado. Sabe que no formé parte del Gobierno anterior. Ha costado, pero ya hay un consejero que lo sabe. Bueno, yo me alegro. A ver si los señores de Vox también lo van asimilando. Y sí, soy consciente de que tuve cierta influencia. También soy consciente, como lo es usted, porque también no estaba usted, creo, directamente, pero su partido sí, ha estado gobernando en minoría y sabe pues, de que hay que llegar a acuerdos y a negociaciones. Y también sabe usted, como miembro del partido mayoritario en aquel momento, que las negociaciones nunca son el todo. O sea, una diputada, que era la que tenía esa facultad de negociar desde fuera, pues no podía cambiar toda la política. Por lo tanto, yo también le voy a dar la razón en algunos aspectos. Y sobre todo le voy a dar la razón en un aspecto que para nosotros es uno de los grandes déficits de la anterior legislatura, y es no haber puesto en marcha ese transporte de la formación profesional, que digo que se podía haber ampliado también a la universitaria o a otro tipo de acceso al sistema educativo o a cualquier otra cuestión, a prácticas en empresas, porque eso también es un problema que luego se puede generar. Esos estudiantes que ahora están haciendo formación profesional y cuando estamos aumentando la formación profesional dual, cuando a lo mejor tengan que ir a las prácticas, a lo mejor ya no son las 8, a lo mejor ya son las 6, no sé. Bueno, que habrá que efectivamente actualizar eso. Y por eso yo estoy de acuerdo con usted, hay que ser responsables y serios. Y yo no le estoy planteando que coja usted y fastidie usted a los estudiantes de Alfaro que tienen que ir a estudiar a Calahorra. Yo le estoy diciendo, hay que dar respuesta a los estudiantes de Alfaro, de Rincón, de San Asensio, de Santo Domingo, de Calahorra, que ustedes han hecho algo, de Arnedo, de todas las localidades. También digo, por eso incluso podemos hablar de ese entorno rural más pequeño, que supongo que es al que se hacía referencia el señor Aracid. No le voy a poner un coche que recoja a un señor en Camprovín y lo baje a Logroño todos los días, pero tendremos que garantizar que hay un acceso a la cabecera de comarca que le permita a ese estudiante o a esa persona pues acceder a la cabecera de comarca que le sitúe en el acceso al resto de niveles. Por tanto, efectivamente, ese es un déficit que han sido 2 presupuestos. Les digo que en este les llega a ustedes y podían intentar ponerlo en marcha, pero ya estaba también en el presupuesto anterior. Y yo creo que esto tiene que ser un transporte específico. Efectivamente, no tiene sentido tapar un agujero destapando otro. Lo que tenemos que hacer es hacer un estudio, y por eso le decía, hable con el consejero de Educación. Seguramente para este curso ya no se puede hacer, pero a lo mejor resulta que la universidad puede empezar a las 8:30, hablándolo con ellos y viendo si es posible, que no lo sé si lo es, o que los centros de formación profesional pueden empezar a las 3:30 en lugar de a las 4, o algunos en aquellos donde pueda haber un alumnado que necesita irse en un horario anterior. A lo mejor simplemente haciendo una parada más cerca de un centro de estudios, porque claro, también hay una cuestión de paradas. No es lo mismo que te deje el autobús en la estación de autobuses si vas a la universidad, que como de algunas localidades sí hay una parada frente al rectorado. Pues eso también es más sencillo de apañar sin destapar otro tipo de cuestiones. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es escuchar, y escuchar también a la hora de las soluciones. Porque la gente, normalmente, que eso yo creo que es la gran ventaja, cuando nosotros defendemos la participación, la defendemos no solo por una cuestión democrática, que también, sino por una cuestión también de rentabilidad y de economía y de utilidad. Normalmente, quien ha pensado cientos de veces en la solución, en ocasiones solo ve su lado, es verdad, pero quien ha pensado cientos de veces en la solución y le ha dicho otra, hombre, pero es que yo tengo que llegar a Calahorra, pues estoy segura que ese estudiante o esa estudiante de Alfaro dirá, pues la manera que se puede hacer es esta. A lo mejor acierta o a lo mejor no, pero si escuchamos, no solo detectamos problemas, sino que también muchas veces nos ponen la solución. Por eso nosotras defendemos que los trabajadores deben participar también en la organización de las empresas, porque son los que realmente ven esa situación. Pues los usuarios de los sistemas públicos pasa un poco lo mismo. Y mire, me alegra enormemente que la directora general, creo que ha dicho usted, que es la que ha ido a las paradas, pero igual cuando fue a las paradas fue a las de Logroño solo. Y como había overbooking, porque creíamos que esto del overbooking solo valía para el avión, pero también pasa en el transporte en nuestra comunidad, pues había algunos de Alfaro que no bajaron. Igual esa es la razón por la que se ha solucionado
lo de Calahorra y Arnedo y no lo de Alfaro. Me satisface también el tema de la coordinación con una comunidad vecina, con la Comunidad Foral de Navarra, porque bueno, cuando nosotros decimos que La Rioja es un cruce de caminos, que lo es, ¿verdad? Bueno, pues también tiene eso, que tiene virtualidades. Y también, no lo he querido decir en la primera intervención, pero lo digo en la segunda, también hay estudiantes de Navarra, por ejemplo de Tudela, que acceden a la Universidad de La Rioja. Y decimos, no pagan impuestos en La Rioja. Bueno, es falso, porque al venir a la universidad pues compran en La Rioja, desayunan en La Rioja. Quiero decir que facilitar el acceso también a estudiantes de fuera a nuestra comunidad siempre es algo positivo y que además es relativamente fácil. No podemos trasladarlo seguramente desde Zaragoza, pero desde Tudela plantéese también dentro de esa negociación, lo digo como sugerencia, y agradecerle expresamente que tenga en consideración lo que yo le he dicho que voy a tratar para no hacer como otros consejeros de este Gobierno que le preguntas sobre una cosa y responden sobre lo que quieren. Gracias.